visto en cursos anteriores, los principios activos en las plantas se producen como parte de su metabolismo, y este se divide en dos, en el metabolismo primario y en el metabolismo secundario. En el metabolismo primario se llevan a cabo todos los procesos químicos relacionados con el crecimiento y la reproducción de la planta. Son los procesos que se deben de llevar a cabo cada día para sobrevivir, como son la fotosíntesis, la glicólisis o la absorción de nutrientes. Y como producto de estos procesos tenemos lo que son los azúcares, aminoácidos o los aciclicéridos. Ahora, en el metabolismo secundario se producen aquellos compuestos químicos sintetizados por las plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas, es decir, la ausencia de estas sustancias no es letal para el organismo. Los metabolismos secundarios intervienen más en lo que son la interacción de la planta con su ambiente, dándole propiedades de protección, defensa y competencia entre otras especies. De aquí salen los principios activos. Hay que decir que los principios activos son específicos para cada especie y que su cantidad puede variar en la planta según la temperatura, humedad, la disponibilidad de nutrientes o si la planta ha sido sometida a algún estrés. Por las propiedades que tienen estos principios activos, se han aprovechado como medicamentos, saborizantes, pigmentos o drogas recreativas. Después de esa pequeña introducción, pasamos a cómo se produce una intoxicación por plantas. Una intoxicación por plantas es la manifestación clínica de toxicidad consecuente a una exposición que puede ser transportada por los alimentos tanto sólidos como líquidos o por contacto con ellas. La intoxicación ocurre tras la ingestión de las sustancias orgánicas e inorgánicas tales como venenos, toxinas, agentes biológicos patógenos, metales pesados, etc., presentes en ciertas plantas. La mayoría de las intoxicaciones ocurren de manera accidental, especialmente en niños pequeños o en mascotas, que por curiosidad prueban o tocan alguna planta que está presente en nuestro jardín o en alguna excursión del campo. Actualmente van en aumento los casos en que, por el consumo y utilización de plantas para un beneficio medicinal o como un remedio casero, se genera una intoxicación por un error en la identificación de la planta o en la preparación de esta. En estos casos es muy fácil caer en una sobredosificación y daño a los sistemas del cuerpo. Los compuestos tóxicos de una planta pueden estar distribuidos por toda ella, así como en las hojas, tallo, cortezas o frutos. Los principios activos de las plantas tóxicas se pueden clasificar en los siguientes grupos químicos. Para empezar, tenemos a los alcaloides. Por definición, un alcaloide es un compuesto químico que posee un nitrógeno heterocíclico procedente del metabolismo de aminoácidos. La mayoría de los alcaloides poseen acción fisiológica intensa, a una bajas dosis con efectos psicoactivos, por lo que son muy usados en medicina para tratar problemas mentales y calmar el dolor. Ejemplos conocidos tenemos la cocaína, la morfina, la colchicina, la quinina y la nicotina. Generalmente actúan sobre el sistema nervioso central. A veces afectan al sistema nervioso parasimpático y simpático. Por ejemplo, la cocaína actúa impidiendo la recaptación de dopamina de la terminal sináptica, lo que produce un mayor efecto en los receptores dopaminérgicos. La actividad biológica de los alcaloides es muy diversa. La más conocida es la acción euforizante que presenta, pero también existen alcaloides con efectos depresores del sistema nervioso, como la morfina. Algunas familias botánicas destacan por su riqueza en alcaloides, como son las buxaceas, leguminosas, liliaceas, soleanesas, entre otras. Ahora, los glucósidos. Son sustancias orgánicas donde la molécula del carbohidrato está formada de uno o más moléculas de monosacáridos. Están combinadas con agliconas. Los glucósidos son fácilmente hidrolizables por la acción de enzimas o ácidos. Tenemos dos tipos: glucósidos cianogénicos. Son heterócidos que, al hidrolizarse por la acción de enzimas, liberan un azúcar y ácido cianhídrico. La toxicidad del ácido cianhídrico se produce al reaccionar con el hierro trivalente del citocromo oxidante en las mitocondrias, impidiendo la fijación de oxígeno en las células del torrente sanguíneo, inhibiendo la respiración celular en los tejidos al quedarse con una deficiencia de este, lo que ocasiona una asfixia. Están presentes en la yuca, tapioca, sorgo, almendras y en las semillas de las manzanas. El segundo tipo son los glucósidos cardíacos. También son heterócidos con una actividad cardiotónica, con un estrecho margen terapéutico y acumulable en el músculo cardíaco. Los glucósidos cardíacos se unen a la membrana celular, produciendo una inhibición reversible de la bomba sodio-potasio, lo que conlleva a un aumento del sodio y la disminución del potasio intracelular. En estos casos, las concentraciones elevadas de sodio intracelular producen el aumento de las concentraciones de calcio. En respuesta a este aumento del calcio,
El retículo sarcoplásmico libera calcio adicional dentro de la célula, resultando la despolarización de la célula, que se traduce en un aumento de las contracciones cardíacas. Estos glucósidos se encuentran en las digitales blancas y purpúrea y en el algodoncillo. Como cuarto grupo tenemos a los nitratos y nitritos. Las plantas absorben nitratos naturalmente de su entorno. Aunque por sí mismos no son tóxicos, en el organismo se reducen a nitritos, que atraviesan fácilmente el tracto gastrointestinal incorporándose al torrente sanguíneo. Una vez en la sangre se combinan con la hemoglobina, formando metahemoglobina, que es hemoglobina no oxigenada, incapaz de fijar y transportar el oxígeno, y liberarlo en los tejidos. El cuadro clínico es una deficiencia de oxígeno con debilidad muscular, vómitos, dolor abdominal, metahemoglobinuria y un rápido debilitamiento del pulso. Entre las plantas que tienen un alto contenido de nitratos están la lechuga, remolacha, zanahoria, espinaca, perejil, repollo y apio. Ya para finalizar tenemos a los oxalatos, que son sales o esteres del ácido oxálico. Una vez absorbidos en el tubo digestivo, se unen a los iones de calcio, formando el oxalato de calcio, que es una sal insoluble. De esta manera se elimina el calcio del organismo, al igual que con el hierro, magnesio, cobre y zinc. El oxalato los hace precipitar, por lo que se impide la absorción de estos minerales, y por otra parte se cristaliza, formando un cálculo que puede obstaculizar los conductos renales. Toleramos ciertas cantidades de oxalatos. En casos de ingesta elevada se pueden presentar síntomas como dolor abdominal, gastroenteritis, en casos agudos, diarrea, vómitos y en casos más graves, alteraciones en la coagulación. Los alimentos en los que está presente son el té, espinacas, ribarbo, perejil, higos, acelgas, cacao o plátano. También se encuentran los tóxicos naturales en los alimentos e inducidos por manipulación humana, sabiendo que en los alimentos se pueden encontrar 4 fuentes constitutivas de elementos tóxicos. Estos pueden ser naturales, intencionales, accidentales y generados durante su procesamiento. Estos tóxicos presentes en los alimentos en algunas ocasiones pueden llegar a ser mortales. Nos enfocaremos a los tóxicos naturales. Estos tóxicos son inherentes a los alimentos, solo que en algunos casos se encuentran en concentraciones menores o mayores de lo normal. Algunas de estas sustancias naturales más conocidas son xantinas, taninos, solanina, lectinas o hematoglutinas, glucósidos tóxicos, aminoácidos tóxicos. Abordaremos algunos tóxicos naturales, en qué alimentos se encuentran y el efecto que provocan. Tóxico natural en alimentos de origen vegetal. Principio activo: lectinas. Se encuentra en semillas, hojas, corteza, raíces. Sus efectos son efectos a nivel de la mitosis con manifestación de inflamaciones hemorrágicas. Saponinas. Se encuentra en 400 especies de vegetales distintas: alfalfa, espinacas y espárragos. Su efecto es inhibir las proteínas. Efectos hemolíticos: alcaloides tóxicos y micotoxinas. Se encuentran en plantas de género Senecio que accidentalmente se utilizan en infusiones. Sus efectos son hepatotoxina y cáncer en el aparato digestivo. Enseguida hablaré acerca de la toxicidad de los principios activos, pero ahora en algunas de las plantas. Las plantas venenosas se pueden clasificar de acuerdo con su hábitat o por sus usos. Número 1. Plantas de ornato en el hogar. Número 2. Plantas de jardines y parques. Número 3. Plantas silvestres. Número 4. Plantas comestibles y de remedios herbolarios. En este caso, haremos mención de las plantas ornamentales tóxicas. Se han identificado muchos de los principios activos de las plantas y dentro de estos, varios de los que son responsables de sus efectos curativos y los que causan los envenenamientos. La relación del hombre con las plantas es muy estrecha y el acompañamiento en las festividades y en los diferentes momentos de la vida ha permitido un desarrollo masivo de la industria ornamental. Algunas plantas contienen sustancias que en determinadas concentraciones ocasionan diversos síntomas que pueden ir desde irritación en la piel hasta efectos severos como vómito, diarrea, presión baja, inclusive la muerte. A continuación se mencionarán las siguientes plantas ornamentales. Número 1. Hoja elegante. Es originaria de Colombia y de Costa Rica. Tiene un aspecto imponente y da idea de robustez y solidez. Es la Dieffenbachia más extendida y conocida. Dieffenbachia quiere decir que es una especie de planta siempre verde. Familia: Araceas.
Principio activo, oxalato de calcio. Consecuencias de la ingestión de hoja elegante. Su savia resulta irritante debido a la presencia de oxalatos de calcio, que aparecen en forma de cristales y que dañan a los 3 tejidos de la piel por contacto, al inyectar en la misma este componente. La ingestión produce la irritación e inflamación de las mucosas gástricas y puede dañar los riñones, las arterias o el estómago. Manifestaciones clínicas: irritación de labios, lengua, mucosas y faringe, edema que puede evolucionar a obstrucción mecánica. Número 2. Manzanita del amor o jitomatito. Se encuentran en mayor cantidad en hojas y frutos, particularmente en los inmaduros. Familia: Solanaceae. Principio activo: alcaloides tóxicos como solanina y solanocapsina. Toxicidad: depresión neurológica progresiva y alteraciones directas en el músculo cardíaco, tales como bradicardia y fibrilación ventricular principalmente. Manifestaciones clínicas: neurotoxicidad y cardiotoxicidad. Número 3. Rosa laurel o delfa. Familia Apocynaceae. Principio activo: glucósido, nereosina y oleadrina. Toxicidad: es una planta muy venenosa y totalmente desaconsejada para uso particular, con acciones muy fuertes sobre el corazón en dosis pequeñas. Por esta razón, su uso debe estar sujeto a control médico. En España, la venta de esta planta al público para usos medicinales, así como la de sus preparados, está prohibida por esta razón de su toxicidad. Su uso y comercialización se restringe a la elaboración de especialidades farmacéuticas, cepas homeopáticas y a la investigación. Manifestaciones clínicas: cardiotóxicos, síntomas semejantes a la intoxicación digitálica. Número 4. Flor de Nochebuena. Principio activo: alcaloides, fenoles y resinas. Familia Euphorbiaceae. Toxicidad: la toxicidad de la flor de Pascua se debe al líquido lechoso irritante que circula por los tallos y membranas. Se puede manifestar si el animal ingiere alguna parte de la planta o si ésta entra en contacto con la piel o los ojos. Manifestaciones clínicas: en conclusión, los principios activos identificados en plantas son elementos que actúan, es decir, sustancias con actividad biológica que tienen la capacidad de interactuar con nuestro organismo y sus distintos sistemas. Esperemos que el tema haya sido comprendido de la mejor manera. Gracias por su atención.